El Instituto Satia Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia les da la bienvenida, le da la bienvenida a todos y para nosotros es muy importante y es de gran alegría contar con su apoyo y presencia en estos viernes de buenas compañías. Hoy tenemos la presencia del doctor Juan José Lopera, quien nos trae un tema fascinante: coherencia cardíaca y felicidad. Bueno, leer una hoja de vida de este invitado de esta noche es muy complicado y él mismo lo acepta. Así de que hemos debido hacer un resumen porque utilizaríamos la mitad del tiempo de la conferencia. Agustín, simplemente di lo más sencillo porque todo lo otro es cartón para los tugurios. Bueno, Juan José Lopera es médico general de la CES de Medellín, formado en neurociencias del comportamiento en Boston University en 1986, formador y capacitador profesional de la Universidad de La Sabana, Uniandes, CSS y EAFIT, con experiencia de 22 años en procesos de capacitación, formación y desarrollo personal de adultos en Europa durante 19 años y en Colombia en el Instituto de Posgrados Forum Unisabana. Juan José Lopera cuenta con 9 certificaciones internacionales, entre ellas en PNL como constelador sistémico y coach ejecutivo, ontológico y sistémico. Además de empresario, Juan José es docente en Sintergética y durante los últimos 5 años con sus empresas DC Training y Stress Tech ha acompañado el desarrollo organizacional y el fortalecimiento cultural en múltiples empresas colombianas desde febrero del 2012. Juan José, bienvenido. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Juanita, muchas gracias al instituto por todo ese maravilloso trabajo que hacen. Y bueno, hay muchas caras conocidas, hay muchos nombres conocidos. Y es muy lindo pues estar comenzando un nuevo año de aprendizaje juntos. Entonces aquí estamos para comenzar este año de aprendizaje con coherencia y con coherencia cardíaca. Y a ver, esta va a ser una charla con muchos momentos prácticos, aún desde el puro principio, y con la posibilidad también de hacer preguntas. Yo les cuento de todo lo que decía Agustín sobre la hoja de vida, sobre todo eso. Lo que pasa es que desde muy pequeño yo he sido curioso, inquieto y necio. Y ese es el resultado. Entonces me ha gustado aprender, me fascina la vida, me fascina el mundo, siento que vivimos inmersos en el cuerpo de la divinidad, que todo palpita en nosotros, a través de nosotros, en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos impregna. Y los diferentes niveles de experiencia y aprendizaje a los que tenemos acceso pues hacen que sea un recorrido maravilloso caminar por estos paisajes y me llaman muchas cosas la atención. Digamos que yo soy, como decía nuestro decano, ustedes son un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad y pueden ser muchos los espacios y la idea fundamental es integrarlos en una visión que tiene 2 características. La primera, que sea sistémica. Ya el lunes pasado estuvimos dando una pequeña charla acerca de la mirada sistémica para terapeutas y la segunda característica es que sea útil. Entonces, dentro de esa mirada sistémica, lo que vamos a hablar y a aprender hoy acerca de coherencia cardíaca, pues va a tener un sentido, va a ser integrado
en un aprendizaje que eventualmente la idea es que lo pongan en práctica. Durante los últimos años se ha hablado bastante de coherencia cardíaca. Se ha hablado en diferentes foros y sobre todo en espacios relacionados con el estrés y con el bienestar. ¿Y por qué comienzo con esta diapositiva, con esta caricatura que seguramente muchos de ustedes han visto? Y es que la coherencia cardíaca, como la palabra coherencia lo implica, es un estado que normalmente originado en el corazón, y como su característica fundamental es de alta coherencia, pues va a estar influyendo directa y recíprocamente sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema nervioso y finalmente sobre nuestro nivel de bienestar. Entonces, la conferencia, la charla, buscando cosas útiles, interesantes con Juanita, pues se nos ocurrió que fuera coherencia cardíaca y felicidad para entender qué es eso de la coherencia cardíaca en una primera instancia y cómo aprender a utilizarla, a provocarla, a generarla en nuestro cuerpo, en nuestro ser, para que sea una herramienta para construir salud y felicidad. También para que sea una herramienta que nos ayude a través de la meditación a acceder a estados expandidos y alineados de conciencia en los cuales se va a hacer mucho más evidente nuestro propósito, nuestra dirección de vida, nuestra misión, y en la medida en que caminamos el mundo en coherencia, el desgaste, la fricción, el conflicto disminuyen profundamente. Entonces, dicho esto, les voy a proponer que en sus celulares, aquí no va a haber espacio para todos, pero los que puedan acceder, porque es una aplicación de uso gratuito, van a tomarle una fotico a este QR o van a poner la dirección www.pollev.com/diagonal Juan Lopera 495. Tómenle una fotico y eso los va a dirigir a una página. Yo la voy a abrir en el navegador, voy a quitar este. Ya estamos compartiendo, ahí está. Y ustedes, ¡ay, ya empezaron! Ya empezaron, qué bien. En la pantallita que les sale, van a darle clic a la carita que represente su nivel de bienestar. Esta de la extrema derecha va a ser muy bien, se sienten muy bien. Esta mal, ya hay una persona que hizo clic y las otras son estados intermedios. Entonces se puede votar solo una vez y quizás todas las personas no puedan votar porque tiene una limitación. Vamos a ver cómo se distribuye y vamos a hacer un par de experimentos para ver cómo cambia. ¿Sí? Ese es el sentido de esta actividad. Entonces, nos preguntamos cuál es nuestro nivel de bienestar y le damos clic a la carita que lo represente. Vamos a dar 20 segundos más. Recuerden que una vez hace clic cada persona, si hacen varias veces clic, la va borrando, va apareciendo y la va borrando. Entonces, háganle. Y bueno, tenemos un grupo de personas que trabajan por su bienestar, que son conscientes en su estilo de vida, que son meditadoras la gran mayoría, que tienen una conciencia de honestidad, de coherencia, y por eso vemos aquí, a diferencia de la mayoría de los grupos con los que trabajamos muchas veces, que se concentran en un nivel de 4 o 5 de bienestar.
Si volviéramos justo después de ver y escuchar esto, si volviéramos a hacerle clic a las caritas, cambiaría nuestro nivel de bienestar. En muchos casos cambia. En ese tipo de mundo, en este tipo de espacios ajetreados, llenos de sonido discordante, con sensaciones de amenaza, tenemos que tener en ese estado, nos sentimos amenazados. Olvidamos de hacer una pausa interna. Nos olvidamos de buscar el estado de coherencia y empezamos a quejarnos del tráfico, de la agresividad de las personas, del costo de la vida, de las decisiones políticas, de la incoherencia de los demás, pero nos olvidamos de mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y ahí hay algo bien especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a pedir que realicemos una pequeña acción. Vamos a cerrar un momento los ojos, 2 minutos. Vamos a concentrarnos en nuestra respiración con los ojos cerrados. Vamos a inspirar lenta, profundamente, sintiendo que la respiración se conecta con el corazón y que el corazón sonríe. Y sonreímos levemente mientras respiramos de esa manera. Y recordamos un evento que nos produzca gratitud. Respiramos un minutico lenta, profundamente, desde el corazón, sonriendo desde el corazón y recordando un evento que nos produce gratitud. Y abrimos suave y lentamente los ojos y volvemos a mirar el video mientras respiramos de esa manera. Quiero que levanten la manito del Zoom las personas que notaron un cambio significativo en la mirada, en las sensaciones, en las emociones de la primera vez y la segunda vez. Impresionante, ¿no? Ese experimento es maravilloso. ¿Por qué? Porque es que nosotros constantemente bueno, ya vimos que prácticamente la mayoría las está levantando, ya pueden dejar de levantarlas, bajarlas. Muy bien, ¿cuál es el significado profundo de esto y por qué comienzo esta charla con esto? La mayor parte de las veces creemos que nos sentimos en el interior de nuestro ser, de nuestros corazones, cómo el mundo de afuera nos hace sentir. Y esto es clave. Vimos un video con una banda sonora, con una cantidad de imágenes que nos produjo un cierto grado de angustia, de malestar, etcétera, etcétera. Luego hicimos una práctica muy sencilla de conexión y le cambiamos nuestra banda sonora a la experiencia, cambiamos
nuestro entorno interno y la percepción de la misma realidad externa cambió diametralmente. Esa pequeña práctica que hicimos es de coherencia cardíaca, la de la respiración. Ahorita entraremos en profundidad en ella, pero lo que quiero que quede muy claro desde el principio es que si yo genero en mí un estado de coherencia cardíaca, si genero un estado de armonía, mi experiencia del mundo va a cambiar, va a ser diferente. Y las herramientas con las cuales voy a poderme conectar con la vida son muy, muy, muy sencillas. Entonces, vamos a comenzar. Coherencia cardíaca. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Todos sabemos que el corazón palpita. Palpitar es para el corazón, voy a encender la luz. Palpitar es contraerse. El corazón palpita porque se contrae rítmicamente. Entonces, impulsa la sangre con esas contracciones a lo largo de todo el torrente circulatorio. Y su función principal es sostener la vida distribuyendo esa sangre que llega llena de oxígeno de los pulmones a todo el organismo, llevar el oxígeno y los nutrientes, y luego cuando llega por el sistema venoso al corazón derecho, enviarla a los pulmones para que se oxigenen y luego distribuirla. Eso es el palpitar. Y el corazón palpita a una frecuencia. Normalmente nos dice que palpita a 60 a 90, 100 pulsaciones por minuto. Si está por debajo de 60 lo llamamos bradicardia, es demasiado lento. Si está por encima de 100, 120 lo llamamos taquicardia, está demasiado rápido. Y normalmente el ritmo del corazón tiene cierta regularidad. Cuando nosotros los médicos tomamos el pulso o cuando escuchamos el latido del corazón, pues uno de los parámetros que buscamos es que el pulso sea regular. Pero el pulso no es un metrónomo. Si yo digo que tengo 60 pulsaciones por minuto, no quiere decir que cada segundo, como un metrónomo musical, haya una pulsación. Las pulsaciones van variando. Algunas son más lentas, algunas son más rápidas. Y eso va variando en el tiempo. Si esa variación que aquí la vemos en la amplitud entre un latido y otro se lleva a una, pues vemos que aquí hay unas pulsaciones cercanas a 60, aquí hay unas que suben a 90, bajan por ahí a 50, vuelven a subir y a eso se le conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, el corazón se contrae rítmicamente, pero no es un ritmo fijo, estático, completamente regular, sino como todos los ritmos en biología, en la vida, tiene una leve variación. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? En estados normales, esa variación es irregular. En estados de meditación, de atención profunda, de foco armónico, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es más regular. En el tiempo es mucho más suave esa curva.
¿sí? Aquí va más rapidito, aquí más lento, aquí más rapidito, aquí más lento, pero es la variabilidad de lento a rápido es más amplia que aquí y además es mucho más homogénea, mucho más armónica, mucho más bonita. Aquí es errática, varía con una poca amplitud, no varía mucho entre uno y otro, a veces tiene picos y es completamente irregular. Entonces, a este estado, que es el que mantenemos casi constantemente y que empeora en los momentos de estrés, lo llamamos estado de baja coherencia. Y a este estado lo llamamos de alta coherencia. Entonces, el nivel de coherencia cardíaca es una medida de la armonía en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo quiero hacer aquí una pequeña pausa. Voy a aceptar 3 preguntas acerca de lo que acabamos de decir. Entonces, las 3 primeras personas que levanten la mano, les damos entrada, porque me interesa que este concepto básico quede muy claro. Buenas noches. Doctor, Hola. muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y por sus explicaciones tan claras. Entonces ya la pregunta, no sé si es para este momento o para después. Mi mamá sufre de taquicardias y yo le he enseñado que esta forma de respirar consciente y lenta es excelente para el corazón. Ella las practica cuando le da la taquicardia y efectivamente se le va mermando. Entonces yo quisiera que usted como doctor, por favor, nos explique cómo es que va pasando eso. Muchas Sí. gracias. Bueno, es excelente la pregunta. La taquicardia es un estado de baja coherencia. Que practique la respiración aún sin las taquicardias para que vaya entrenando su sistema nervioso simpático y parasimpático y es así, dentro de 5 minutos en la explicación ya de la fisiología te la voy a responder, pero por el momento sí la taquicardia es un estado de baja coherencia, sí la respiración va a ayudarle a tu mamá. Adelante, Alexander. Gracias. Cordial saludo. Primeramente, agradecimiento por la exposición muy suscita que está realizando. En relación a eso, yo tengo una pregunta muy puntual. Ese tipo de prolongación de respiración, alcanzar unos niveles armónicos, se logra con mucha más facilidad en el mar, en un río, en un bosque. ¿Cuál sería la mayor relación con la persona que lo practique, por favor? No, no. A ver, la clave es la práctica. Y tú puedes, de la misma manera, ¿sentiste, Alexander, un cambio positivo al volver a ver el video respirando de esa manera? Sí, claro, total. Bueno, entonces el objetivo es que te funcione no donde es facilito, sino donde es difícil. En el momento en el que en una discusión, en una ruptura amorosa, en diferentes circunstancias difíciles, que funcione cuando realmente lo necesitamos. Y la clave para eso se llama práctica. Practicarla varias veces durante el día. Ahorita al final vamos a dar un protocolo para que la pongan en práctica, pero obviamente si yo estoy en un estado de armonía, de felicidad, me acaban de dar una buena noticia, estoy en un lugar idílico, en una cascada, en los brazos de las personas que amo y he tenido una experiencia mística profunda, todo eso va a sumar. Pero la idea es que nos sirva cuando lo necesitamos y eso depende de la práctica. Doris, penúltima pregunta. Bueno, si no, Andrea del Pilar. Ay, perdón, Doris, ¿me Doris ya escucha? habló. Adelante. Perdón, es que voy por la calle, mil disculpas. Dale. Quisiera preguntar si el corazón tiene sentimientos. Cada célula del organismo tiene sentimientos y cuando les dije que se enfocaran en
un evento que les produjera gratitud, precisamente, y ahorita lo vamos a ver, es porque las emociones positivas van a reforzar la coherencia cardíaca. Entonces, el corazón tiene sentimientos y cada célula del cuerpo participa de nuestro estado emocional. Ya lo vamos a ver en más profundidad. Andrea, la última pregunta para continuar. Gracias, doctor Juan. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Esta armonía de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la coherencia cardíaca genera resonancia? Es decir, si estamos compartiendo con personas en un mismo espacio, ¿eso puede influir para que esa misma armonía logre impactar el corazón de las personas con las que compartimos? Bueno, excelente pregunta porque la siguiente diapositiva es justo esa. Entonces, estabas conectada con la siguiente diapositiva. Entonces, ojo, ya vimos esta armonía de la onda, la frecuencia cardíaca varía y cuando entramos en un estado de alta coherencia, nuestro campo magnético del corazón, que es el campo magnético más poderoso de nuestro organismo, crece en tamaño y en potencia y empieza a interactuar con el campo magnético del corazón de las personas que nos rodean. Entonces, sí, en estados de alta coherencia nos volvemos agentes inductores de coherencia en las personas que están a nuestro alrededor. Ojo, antes se creía que era cuestión de feromonas. Antes se creía que era cuestión de lenguaje no verbal. Y esos factores tienen una parte de función que ayuda a esa resonancia que se establece con las otras personas. Pero se ha descubierto que el factor ordenante más poderoso que tenemos para interactuar con nuestro entorno es la coherencia cardíaca. De hecho, después, y este es un experimento hermosísimo, en el Instituto de HeartMath se hizo un experimento que lo hicieron terapeutas de pareja. Ustedes saben que por definición el trabajo de terapeutas de pareja es complejo porque casi siempre hay un proceso de comprensión y negociación de aspectos conflictivos de la interacción humana, que normalmente han ido acumulándose durante el tiempo, se han vuelto cada vez más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, escuchen qué tan bonito. Hicieron un experimento en el cual, de manera aleatoria, en un grupo grande de pacientes, de parejas que iban a terapia de pareja, se les hizo una práctica de 10 minutos en la sala de espera previa a su sesión de coherencia cardíaca. Y a otras parejas no se les hacía ninguna práctica. Se descubrió que significativamente transcurrían en un mejor clima de comunicación, de cooperación, se llegaba más fácilmente a acuerdos, había menos rupturas bruscas, abruptas. Es frecuente que en una sesión de terapia de pareja, cuando se tocan temas que son difíciles, uno de los dos de pronto pare y se vaya furioso. Cuando se hacía la práctica de coherencia cardíaca antes de la sesión, se creaba un contexto de comunicación más profunda, más armónica y más eficaz en el logro de acuerdos durante la sesión. Entonces, sí, cuando nosotros aprendemos a generar coherencia cardíaca en nuestro ser, no solo estamos volviendo a la primera pregunta, un poco tocándola aquí de lado, la que dijimos que era para más tarde,
no solo estamos influyendo positivamente en nuestra salud, sino que estamos influyendo positivamente en nuestro entorno. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto? Miren, las dos clases de células en el organismo humano que producen pulsos eléctricos de manera más poderosa y consistente son las células del sistema nervioso, las neuronas y los músculos. En general, las células más activas eléctricamente del organismo son los músculos y las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? En el corazón hay dos fenómenos. El corazón se contrae rítmicamente durante toda nuestra vida. De hecho, esa es la marca de la vida, el pálpito del corazón. Y el corazón es como una bobina de fibras musculares muy poderosas que al contraerse rítmicamente están generando picos de actividad sincrónicos. Y eso es lo que nosotros medimos en el electrocardiograma. Esos picos sincrónicos de contracción del corazón asociados a algo que tiene el corazón. El corazón tiene su propio sistema nervioso. Al corazón lo rodean y lo inervan más de 40.000 fibras nerviosas, más de 40.000 neuronas. Y esas neuronas estimuladas por un gangliecito nervioso que tiene el corazón. De hecho, tiene dos, el nodo auriculoventricular y el nodo sinoauricular. Entonces, la contracción rítmica de estos que se llaman los marcapasos naturales del corazón hace que esas 40.000 neuronas se disparen de una manera rítmica y hagan que el músculo se contraiga rítmicamente. Y es tan poderoso a quienes le han tomado un electrocardiograma que es medible. Ponen electrodos en las manos, en los pies y alrededor del corazón. Cuando toman un electroencefalograma, tienen que tomar al mismo tiempo un electrocardiograma para identificar el ruido, entre comillas, producido por la contracción del corazón, porque es el campo magnético y el impulso eléctrico más poderoso que hay en el organismo. Entonces, esto es bien importante. En condiciones normales, el campo magnético que genera el corazón se puede medir alrededor de los 50, 80 centímetros, pero cuando hay coherencia cardíaca, cuando ese corazón se está contrayendo de manera armónica, con una variabilidad rítmica, se va reforzando ese campo magnético del corazón y hace que nuestro campo magnético aumente hasta 1,20 m, 1,50 m. Y por eso se refuerza tanto nuestra capacidad de ser magnéticamente activos y de ser agentes ordenantes en nuestro entorno. Y ojo, muchas personas que están presentes hoy son terapeutas. Sería maravilloso si entre cita y cita tomaran 3 minuticos para hacer una respiración de coherencia cardíaca, de coherencia rápida, como la que hicimos. Ahorita la vamos a practicar más, porque van a entrar de nuevo en un estado de profunda receptividad empática y la presencia va a tener la fuerza ordenante de un campo magnético cardíaco coherente y poderoso. Este es un aspecto de todos los niveles de coherencia espiritual, de coherencia mental, de coherencia emocional, de coherencia física, etérica, obviamente. Y recordemos que el terapeuta es el primer agente que interactúa
terapéuticamente con el paciente. Entonces, importante que les quede claro eso. Ese nivel de coherencia se mide con diferentes aparaticos. En este momento hay muchos en el mercado, hay aparatos que miden las ondas cerebrales y que miden la coherencia cardíaca. A mí me gustan los que miden solamente la coherencia cardíaca más porque son mucho más sencillos. Los otros tienen muchísimas variables y básicamente les voy a compartir el programa que es del Instituto HeartMath. Les voy a compartir, voy a abrir la ventanita y mostrarles cómo va registrando y cómo va cambiando en una sesión la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y aquí está la pantalla del instrumento que mide la coherencia cardíaca. Voy a poner el sensor, hay sensor de oreja y hay sensor de dedos. Voy a poner alrededor de mi meñique el sensor. Como yo estoy hablando y en un estado de intensidad que no sé si me lo sienten, pero siempre lo tengo cuando hablo. Entonces, muchas veces la coherencia es diferente. Vamos a empezar a medir mi coherencia cardíaca y aquí empieza a medir el pulso. A ver, está calibrando. Ahí abajo aparece la frecuencia del pulso. Y aquí arriba me muestra que está alrededor de los 70. ¿Sí? Ve, está bastante mejor de lo que yo pensaba, porque al estar hablando yo estoy interrumpiendo mi respiración. Aquí me muestra en el colorcito azul que estoy en un estado de coherencia intermedio. Entonces, yo voy a empezar a respirar desde el corazón. Y vamos a parar y les voy a mostrar y ya abro el micrófono. Entonces, miren, solo con 2, 3 respiraciones, como yo practico mucho esto, inmediatamente el corazón responde. Yo les estaba explicando, comencé aquí, bajó la coherencia un poquito, pero empecé a respirar e inmediatamente empieza a mejorar la coherencia. Inmediatamente comienza a ser más amplio y profunda la variabilidad cardíaca. Entonces, yo puedo analizar mi nivel de variabilidad de la frecuencia cardíaca, de coherencia cardíaca y hacer estudios con ellos, ver cómo un paciente mejora a partir de la práctica, a partir de la comprensión de la forma en que va a afrontar los diferentes retos de la vida cotidiana. Entonces, ya vimos, inmediatamente empieza a cambiar el patrón de pulsaciones. Cuando empiezo a respirar, cuando empiezo a centrar mi atención en el corazón, cuando empiezo a visualizar los elementos de algún recuerdo que me produzca gratitud. Y esa va a ser la clave. Entonces, preguntaban acerca del por qué se da esto. Y en ese por qué se da esto, pues vamos a ver algunos elementos de fisiología de ese sistema nervioso relacionado con el corazón. Ustedes han visto que casi sin mediar el tiempo, escuchamos una explosión, escuchamos un grito desgarrador
y de inmediato nuestro corazón se acelera rápidamente, la respiración se vuelve superficial, rápida, miramos a todos lados y tratamos de ver qué es lo que pasa y nos sentimos en un estado de profunda amenaza. Les explico. El sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el que maneja el corazón, el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial, también el funcionamiento gastrointestinal, la sudoración, tiene dos núcleos muy importantes en esta zona del cerebro, en el tallo cerebral, que llamamos el cerebro reptil. Y la principal responsabilidad del cerebro reptil es garantizar nuestra supervivencia. ¿Y qué pasa? Nosotros vivíamos en un ambiente lleno de peligros. Ahora volvemos a vivir en ambientes llenos de peligros, con los atracos, con las noticias, con el tráfico, con los conductores irresponsables, con los atentados en las cebras a los que somos sometidos los peatones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un estado de hipervigilancia que genera un estrés, pero cuando sucede algo intempestivo, inesperado, que en nuestro pasado remoto era que apareciera un tigre, que apareciera un mamut, se activa inmediatamente un sistema que va a garantizar o que huyamos, o que luchemos, que enfrentemos el peligro, o que nos congelemos. Y ese sistema está localizado acá. Entonces, de inmediato, sin siquiera darnos cuenta qué pasó, sin siquiera subir a la corteza cerebral, oímos el ruido, vemos el perro bravo que viene corriendo hacia nosotros y de inmediato la presión arterial sube, de inmediato el corazón entra en taquicardia, de inmediato nuestros músculos se tensionan porque tenemos que estar preparados para huir o para pelear. Y eso sucede aquí, en esta parte del cerebro que es el cerebro reptil. Si ese peligro pasa, yo me equilibro, se liberan en el cerebro endorfinas, serotonina, dopamina y yo me siento bien. ¿Les ha pasado que después de un peligro, uy, casi nos matamos? A los 5 minutos hay como una sensación de placidez, nos da un sueñito, nos sentimos como en un estado de bienestar raro porque acabamos de pasar un peligro importante, pero eso es porque ya se resolvió el peligro y entran en esta parte superior del sistema límbico. Entonces, en esa zona del sistema límbico viene la emoción del equilibrio y viene la regulación del estado de estrés. Si yo tengo una presión constante, un familiar enfermo, un problema en el trabajo, una relación que no funciona, estoy atrasado con las cuotas de la hipoteca y me van a embargar. Yo tengo un estado de estrés continuo, de malestar continuo y mi nivel de coherencia cardíaca va a estar mucho más bajo. Y fuera de eso, vivimos en un mundo en el que constantemente estamos sometidos a diferentes tipos de presiones. Entonces, el reto es cómo vivir y cómo recuperar la armonía en un mundo que nos está retando continuamente de esa forma. Ojo, la estrategia más sencilla es la de la respiración para recuperar la coherencia cardíaca. Ustedes se dieron cuenta ahorita que tan rápido funciona y si empiezan a practicar, funciona de una manera mucho más eficaz. ¿Por qué? Y aquí entramos con la pregunta de la salud física, de la salud emocional. Si ya explicamos que en estados de estrés
se sube la presión arterial, el ritmo cardíaco se vuelve rápido e irregular. La respiración no es tan profunda y no se oxigena igualmente bien la sangre. Fuera de eso, al activarse ese sistema simpático, ¿qué sucede? Aumenta la acidez del estómago, se paraliza el intestino porque no, si nos está persiguiendo un tigre no podemos pararnos ni a orinar ni a hacer popis por ahí en la esquina porque simplemente nos va a comer el tigre. Entonces, todos esos mecanismos de defensa se activan y ponen a los órganos y a los sistemas del organismo en un estado de angustia, en un estado de alarma, en un estado de amenaza que los va sobrecargando crónicamente y nos va enfermando. Uno de los aspectos generadores de estrés más importante para el ser humano moderno es el estrés emocional. Constantemente estamos sometidos a diferentes tipos de estrés emocional, a relaciones no armónicas, a conflictos, a luchas. El mismo temor al futuro se convierte en una forma de estrés emocional. Y entonces aquí entendemos a esa primera pregunta, cómo esos estados de estrés emocional, de angustia, de temor, de tristeza, van sobrecargando nuestro organismo y van haciéndonos enfermar. Entonces, ojo, ¿qué estrategias tenemos para enfrentarlos? Yo tengo un modelo muy bonito que lo llamo, y ya registré el nombre, el modelo Amarte. Aprende a amarte, así de sencillo. Pero ¿qué es amarte? En primer lugar, AM es automonitoreo. Yo me doy cuenta, yo me monitoreo constantemente en qué estado me encuentro, me siento en un nivel de armonía, me siento en un nivel de estrés, me siento en un nivel de malestar. ¿Cuándo comenzó? Si yo desarrollo esa capacidad de autoobservación, me doy cuenta cuándo cambió mi estado emocional interno. Entonces, el primer paso es ese automonitoreo. El segundo paso es la autorregulación. Y el tercer paso, la transformación esencial, la transformación espiritual, la transformación educativa. Yo me educo, yo aprendo, yo comprendo para transformarme esencialmente y sigo el ciclo. Entonces, estrategias para el automonitoreo. Hacer pequeñas pausas. Cuando yo detecte que tengo malestar, que tengo angustia, que tengo ansiedad, que tengo temor, paro un momento y trato de devolver la película y darme cuenta qué produjo ese malestar. Y un tip muy interesante. Lo que voy a buscar es el evento desencadenante en primer lugar, pero no para culpar a mi esposa o a mi hijo o a mi jefe o al político de turno o al tráfico o a esto, sino para entender por qué ese estímulo en mí genera ese rechazo, ese malestar, esa angustia, ese temor, esa tristeza, esa desesperanza. Entonces voy a aprender a darme cuenta de mi estado y a entender qué factor externo lo desencadena y qué respuesta interna que tiene que ver con mis juicios, que tiene que ver con mis creencias, con mis preconcepciones, con la identificación con cosas que quiero defender a toda costa y que siento amenazadas. Bueno, en fin, con mil cosas que serían el objeto de otro taller. Empezar a entender por qué soy vulnerable a eso, por qué me identifico.
cuál es la causa y la razón profunda. Entonces, una vez me doy cuenta, y mientras más rápido actúe, mejor, porque una emoción es una emoción. Si se prolonga en el tiempo, se convierte en un estado emocional, y si se prolonga más en el tiempo, se convierte en una característica, en una cualidad del carácter. Es distinto decir, mira, te enojaste, a decir, mira, últimamente has estado triste, a decir, no, es que tú eres una persona nostálgica. Si actuamos pronto, en el momento en el que notamos el cambio de nuestro estado emocional interno, va a ser más fácil desarticularlo, va a ser más fácil notar la causa, va a ser más fácil ir hacia la transformación. Si dejamos pasar el tiempo, empezamos a funcionar con un hábito de funcionamiento emocional, de funcionamiento mental, que tiende a reproducir la estrategia, a creer que estamos bajo amenaza cuando verdaderamente no lo estamos, y va a ser más compleja la transformación. Eso con respecto al automonitoreo de la estrategia Amarte. Autorregulación. Aquí hay muchas estrategias para la autorregulación, pero vamos a centrarnos en las estrategias que van a producir coherencia cardíaca. La respiración. ¿Por qué la respiración es tan eficaz y tan importante? Porque cuando nosotros inspiramos profunda y lentamente, hay un nervio que se llama el nervio vago, que con la dilatación de la caja torácica y del tejido de los pulmones, y al hacer lenta la respiración, le va a mandar impulsos al tallo cerebral y al sistema límbico, a ese cerebro emocional, a ese cerebro mamífero, que le van a decir, mira, todo está bien. ¿Por qué? Porque evolutivamente ningún animal que esté bajo amenaza, ningún mamífero que esté bajo amenaza de un depredador, se va a sentar a respirar lenta y profundamente. Inmediatamente, la reacción de alarma es taquicardia, es respiración rápida y superficial, es tensión muscular. Si yo empiezo a entrenar a mi organismo con cierta frecuencia en la respiración lenta y profunda, centrada en el corazón sonriente y recordando un evento que me produzca gratitud, ese sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático, el simpático y el vago, que son esos del tallo cerebral que les explicaba ahorita, van a tener la campana frecuente que les va a decir, ahora perrito, échate, ahora échate, sit, sit. Ese sit, ese échate, dentro de un momentico abrimos preguntas, Blanca. Va a entrenar ese sistema para que en el momento en el que yo utilice la respiración, reaccione de manera más rápida y eficiente. Mucha gente me dice, ay no, doctor, pero es que al día siguiente, yo me sentí muy bien en su consulta, pero al día siguiente tuve una discusión y no, a mí no me sirvió respirar, pero claro, no la he practicado. La clave es practicarla. Entonces, ojo, para que anotemos esto. Vamos a poner en nuestro teléfono una alarma que nos suene, ojalá, 4 veces en el día. A media mañana, al final de la mañana, a media tarde, al final de la tarde. Y vamos a hacer micropausas de 4 a 7 minutos de respiración consciente. Vamos a hacer esa práctica al despertar, en las 4 alarmas que vamos a programar, y al acostarnos, para ir entrenando
la coherencia cardíaca. ¿Y qué vamos a hacer? Anotemos. Primero, llevar la atención al corazón, imaginando que el corazón sonríe y que está conectado con la respiración. Eso se llama respiración centrada en el corazón. Segundo, la respiración en sí la vamos a hacer consciente, lenta, profunda, abdominal. No vamos a levantar los hombros. Vamos a respirar desde la barriga, lenta, profundamente. Tercero, vamos a evocar un recuerdo, importante que sea un recuerdo, de algún evento que nos produzca gratitud. Que no sea algo que es el matrimonio de Blancanieves, que es apoteósico con fuegos artificiales, que no sea algo que comienza bien, pero que se pone, que termina mal. Un día me pasó con una paciente que iba muy bien y de pronto la curva se altera tremendamente y le dije, ¿qué pasó? Es que no, yo estaba pensando en mi matrimonio que fue muy bonito, pero mi papá se emborrachó, se puso a bailar sobre las mesas, quebró un poco de cosas, yo me sentí súper mal. Entonces, evento sencillo, que empiece bien y termine bien. Ejemplos, la llegada a la casa y el abrazo de la pareja, la sonrisa, un abrazo de un hijo, algún evento que uno agradezca de algún hijo, jugar con una mascota, un paisaje que a uno le llene el corazón de gratitud. Todas estas cosas son suficientes y la idea es que con la respiración centrada en el corazón, repito, la respiración lenta, profunda, abdominal, consciente, y el evento que nos produce gratitud, tratamos de mantenernos en ese estado con esos 3 focos durante 4 a 8 minutos. Hay doctores que me distraigo, pues vuelvo. Simplemente me di cuenta de la distracción, vuelvo. No regañándome, sino suavemente. Vuelvo al ejercicio y eso lo voy practicando día a día. Estoy en un trancón, hago un pequeño ejercicio de respiración. Que estoy en la fila del banco, hago un pequeño ejercicio de respiración. Que voy en el Transmilenio, voy respirando. Voy buscando momentos en los cuales pueda hacerlo. Ojo, no tengo que hacerlo con los ojos cerrados. Puede servir al principio para empezar a entrenar, pero la mayoría de ustedes medita, tienen la práctica. Entonces, entrénense a hacerlo con los ojos abiertos. En cualquier momento, en cualquier lugar. Y el efecto va a ser que al regular la coherencia cardíaca, ese corazón y ese campo magnético del corazón va a influir en el tallo cerebral, en el control de todas las funciones de supervivencia de los órganos del cuerpo, va a influir en el sistema límbico, en el manejo de las emociones, va a influir en el procesamiento cognitivo, en la capacidad de tomar decisiones, va a influir en el sueño. Muchos experimentos se han realizado y en un grupo de 11.500 personas aumentó la capacidad de atención y de enfoque, mejoró la calidad del sueño en el 30%, la serenidad en el 38%, disminuyó la ansiedad en el 46%, la fatiga crónica en el 48%, mejoró la depresión en el 56%. Y la clave fue practicarlo. Si en solo 6 a 9 semanas de estar practicando este entrenamiento, estamos viendo esos efectos, vamos a ver que de esa manera vamos a afilar esa herramienta para que cuando verdaderamente la necesitamos, funcione. Entonces, la práctica sencilla, que fundamentalmente todos podemos hacerla, es hacer entre 4 y 6 momentos de entrenamiento durante el día. Si podemos en cualquier otro momento que lo veamos
posible con esos 3 focos: respiración centrada en el corazón, respiración lenta, profunda, abdominal, consciente, y el recuerdo de algo que nos produzca gratitud. Vamos a ver que va a mejorar nuestra calidad de vida, va a mejorar nuestra salud, va a mejorar enormemente nuestra capacidad de enfrentar el estrés y los desafíos emocionales, y finalmente va a mejorar nuestro nivel de felicidad. Nuestra práctica meditativa también va a mejorar. Nuestra sensación de conexión con el universo va a mejorar. Y vamos a ser agentes ordenantes de nuestro espacio. Vamos a mejorar en nuestras capacidades como terapeutas, como mediadores de conflictos entre nuestros hijos. Y como nos faltan un cuartico de hora, adelante con las preguntas y los comentarios. Y les voy a pedir algo muy sencillo. Yo sé que es de muy buena educación saludar y dar las gracias y todo eso, pero el tiempo es corto. Sabemos de corazón que está eso de contexto, nuestro saludo, nuestra gratitud. Entonces, Juan Sebastián, adelante. Muchas gracias, doctor Lopera, por la información. Es una pregunta muy rápida y sencilla. Además de la gratitud, ¿hay algún otro sentimiento positivo que ayude también a mejorar esta coherencia? Ojo, todos los sentimientos positivos ayudan. ¿Qué pasa? Que el de la gratitud es el más sencillo y en el que uno se enreda menos. Si yo tengo un paciente deprimido, uno le dice, ay, busca algo que te dé alegría. Ay, no, doctor, pero es que yo no siento alegría. En cambio, uno le dice, a ver, ¿en qué momentos en tu vida has sentido gratitud? Ay, pues de verdad, no, cuando nació mi hijo. Y la gratitud hace que sea mucho más fácil conectar y que nos enredemos. Muchos terapeutas le dicen, no, pues busca un momento feliz, pero la felicidad para muchas personas es un estado inalcanzable, es un pico. La felicidad para muchas personas es inalcanzable, es un pico esporádico que cuando recuerdan esa felicidad lo que hacen es lamentarse porque ya no la tienen. Entonces, por eso se utiliza la gratitud, el aprecio. Es un estado de bienestar equilibrado, expansivo, sereno. Esa es la razón. Pero en teoría, prácticamente cualquier emoción positiva puede utilizarse. En personas meditadoras, momentos en los que recuerden que hayan tenido una profunda conexión con el alma, también producen una gran coherencia. Entonces, esa es la instrucción sencilla para todo el mundo, la gratitud, pero en el fondo cualquier emoción positiva puede utilizarse. Héctor, adelante. Bueno, gracias. Prosigo. Entonces hablaba de la respiración centrada en el corazón, respiración consciente y profunda. Recuerdo que produce gratitud. Veo que es el consciente llevado al subconsciente, es equilibrar esas dos fases. Me imagino que una lleva a la otra y ninguno tiene un peso porcentual más alto que la otra. Uno lleva a la otra. ¿Estoy equivocado? ¿Es así? Es un proceso simultáneo. La ventaja de trabajar con la respiración es que por su acción directa sobre el sistema nervioso autónomo produce un efecto físico más palpable muchísimo más rápido. Obviamente se complementa con los otros, obviamente está con nosotros. La emoción de gratitud serena el sistema límbico. La respiración actúa, ahí también asociada con la conexión con el corazón. La respiración en el yoga profundo es el instrumento de la mente. Entonces, indirectamente también alinea
el funcionamiento de la mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le decimos a la persona acalle sus pensamientos? Porque es poner a los micos de la cabeza a gritar. Porque es generar el impulso paradójico. ¿Y por qué? Porque si yo le digo 1000 veces desde ese pensamiento positivo a mi cuerpo, a mi sistema, cálmese, yo no me voy a calmar por una razón muy sencilla. Hay muchas más vías que van desde el corazón y desde ese sistema de órganos y los pulmones hacia el cerebro que viceversa. Ok. Entonces, la información que llega del cuerpo inunda el cerebro, pero la información que llega desde el cerebro, a menos que yo sea un profundo meditador, una persona con una capacidad racional enormemente contundente, que en la humanidad lo sabemos, quienes estudiamos la ciencia de los rayos, es muy poca su presencia en la humanidad, es mucho más fácil hacerlo desde el otro polo, desde la respiración que le dice al cuerpo, que le dice al sistema límbico, al cerebro emocional, tranquilo, fresco, que todo está bien y que por rebote va serenando y ordenando los procesos mentales. ¿Te queda claro, Héctor? Sí, doctor, muchísimas gracias por la orientación. Gracias. Ahí en el chat, Juanita, hay preguntas en el chat. Andrea del Pilar Alvarado Camacho. Gracias, doctor, por decir mi nombre completo. Una pregunta, doctor Juan. ¿Cómo podría, estoy pensando en que esta posibilidad de trabajar la coherencia cardíaca en un contexto educativo o escolar es un camino muy, muy poderoso, una herramienta Sí, bien importante, tanto para trabajar con nuestros líderes escolares, yo soy maestra, también nuestros pares, los maestros, por supuesto, nuestros estudiantes. Quisiera saber qué consideraciones o recomendaciones adicionales podrías compartir conmigo para sí. usarlo como una posibilidad de manejar de manera asertiva y positiva el comportamiento, las relaciones interpersonales, el desarrollo Mira, socioemocional. tengo mucha experiencia, me interesa mucho ayudarte. Yo llego el domingo a Bogotá y me vas escribiendo a través de Juanita primero. El año pasado, hace año y medio, me llamaron de la alcaldía de Medellín. Hicieron una evaluación de riesgo psicosocial, de estrés, de las que es obligatorio hacer por la ARL, y de 4000 agentes educativos, entre hombres y mujeres, la gran mayor parte mujeres, encontraron 610 en un estado de riesgo elevado a nivel psicosocial, estrés emocional, estrés relacional, en los centros educativos de buen comienzo, un nivel de conflictualidad altísimo. E hicimos un programa completo muy bonito con estas 600 personas divididos en grupos de 35, en donde hubo 2 sesiones al principio y al final de 2 horas presenciales y 5 sesiones online, en donde uno de los ejes era el de la coherencia cardíaca. Otro de los ejes, tomar conciencia de mis juicios, de mis identificaciones. Otro, estrategias de comunicación asertiva, constructiva y resolución de conflictos. Otro, estrategias de vida equilibrada que también influyen, Fresia, en el sistema parasimpático, higiene del sueño, por ejemplo, alimentación. Hablamos de la alimentación que aumenta la serotonina, que son garbanzos, chocolate negro, el vinito, los vinos curados, por ejemplo, algunas aromáticas que ayudan con todo este proceso, la mezclita de cidrón, toronjil, manzanilla, manzana verde, ayuda muchísimo, y estrategias para la vida cotidiana. El caso es que la mejoría fue muy sensible, se evaluó al principio y al final, y luego para el año entrante, ahora a finales del año pasado, me dijeron, hicimos una nueva medición y se reveló que el trabajo que habíamos hecho era preventivo
profiláctico y que además las agentes educativas que habían participado habían mejorado su desempeño pedagógico. Gracias, Juan José. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Muchas gracias.